Este tercer domingo de Cuaresma tenemos frente a nosotros dos lecturas bíblicas muy interesantes, que son parte de la ley y el templo, que nos hablan de la ley y el templo y cómo Jesús se posicionó frente a esto. The third Sunday of Lent, we have in front of us two very interesting biblical readings that tell us about the love of the temple and how Jesus positioned himself in front of them. Para los judíos de la época de Jesús, el respeto a la ley estaba sobre todas las cosas. La Torá, que se refería específicamente a los primeros 5 libros de la ley, de la Biblia, el Pentateuco, estaba por encima de los demás libros de la Sagrada Escritura. Los rabinos sabían decir, si dos se sientan juntos y pronuncian las palabras de la ley, especialmente el Decálogo, la Shekinah, presencia divina, está en medio de ellos. For the Jews of the time of Jesus, respect for the law was above all things. The Torah that referred specifically to the first 5 books of the Bible, the Pentateuch, was about the other books of sacred scripture. These rabbis knew how to say if two sit together and pronounce the words of the law, specifically the Decalogue, the Shekinah, divine presence, is in their midst. Otra institución de igual importancia para los judíos era el templo. En los días de Jesús, el templo había sido construido por Herodes sobre los cimientos del segundo templo, que había sido destruido por las tropas de Pompeyo en el año 63 a.C. El templo se había convertido en un centro de poder ideológico, religioso y de dominación económica y social. Another institution of equal importance to the Jews was the temple. In the days of Jesus, the temple had been built by Herod on the foundation of the second temple that had been destroyed by Pompey troops in 63 before Christ. The temple had become a center of ideological, religious, and domination, economic, and social power. En el pasado, durante la época del exilio, los judíos siempre extrañaban el templo, siempre querían regresar a Israel, a Jerusalén, y reconstruir el templo. Eran sus sueños. Eran volver y reconstruir también sus instituciones. Así que la ley y el templo eran parte de esa identidad como pueblo. In the past, during the time of exile, Jews always missed the temple, and their dreams were to return to Israel and rebuild its institution, so the law and the temple were part of that identity as a people. Jesús como judío fue un fiel observante de la ley y respetuoso de las instituciones. Varios pasajes en el Nuevo Testamento dan testimonio de la asistencia frecuente de Jesús a las sinagogas, al templo y de su conocimiento de la ley. Jesus, as a Jew,
was a faithful observer of the law and respectful of its institution. Several passages of the New Testament testify to Jesus' attendance at synagogues, the temple, and his knowledge of the law. Como judío, Jesús tenía una manera diferente de interpretar la ley, crítico del legalismo y la visión moralista y literal con la que los fariseos y maestros interpretaban y aplicaban la ley. Acusó a estos de imponer cargas sobre el pueblo que ellos mismos no podían llevar en sus hombros. En su ataque frontal los llamó sepulcros blanqueados por fuera, pero podridos por dentro. As a Jew, Jesus had a different way of interpreting the law. He criticized the legalism and the moralistic and literal vision with which the Pharisees and teachers interpreted and applied the law, and accused them of imposing burdens of the people that they themselves could not bear. In the frontal attack, called them sepulchres, blanched of the outside, but rotten on the inside. Quizá el punto más fuerte de su confrontación con los fariseos y los miembros del Sanedrín fue la manera en que Jesús interpretaba el día de reposo. Para los maestros de la ley, el día de reposo no se podía hacer absolutamente nada. Imagínense que no podían caminar más de 1 kilómetro. Perhaps the strangest point in his confrontation with the Pharisees and members of the Sanhedrin was the way Jesus interpreted the Sabbath. For the teacher of the law on the Sabbath, absolutely nothing could be done. They could not walk more than 1 kilometer. It's incredible. Jesús rechazó completamente el rigorismo de la observancia de la ley, tal y como lo imponían los escribas y fariseos. Jesús no solo permite que sus discípulos arranquen espigas en el día de reposo, sino que Él mismo sana a los enfermos en el día de reposo, infringiendo así el precepto del descanso. Y funda su conducta no solo en la primacía del amor al prójimo antes que el ritual, sino en sus audaces palabras. El Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Jesus rejected the rigor of its observance as imposed by scribes and Pharisees. Jesus not only allows his disciples to pick grain on the Sabbath, but he heals the sick on the Sabbath, thus violating the precept of rest, and he bases his conduct not only on the primacy of love of neighbor rather than ritual, but on his bold words. The Son of Man is also Lord of the Sabbath. Amen. Jesús ha resumido toda la Torá. No en 10 palabras, sino primero en 2. Ama
a Dios y ama a tu prójimo. Y después en una sola, ama a tu hermano. Como recuerda Pablo, el que ama al prójimo ya cumplió con toda la ley. De hecho, los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro precepto se resumen en este: amarás al prójimo como a ti mismo. Jesus has summarized the entire Torah, not in 10 words, but first in 2. Love God and love your neighbor. And later in only 1. Love your brother. Love your siblings. As Paul recalled, he who loves his neighbor has already fulfilled all the love. In fact, the commandments: you shall not commit adultery, you shall not kill, you shall not steal, you shall not covet, and any other precept is summarized in this one: you shall love your neighbor as yourself. Gloria a Dios. Jesús hizo las peregrinaciones también al templo. Hizo las peregrinaciones prescritas en la ley. Reconoció el templo como casa de oración y protesta fuertemente contra la profanación de que es objeto. La escena de hoy, descrita en el Evangelio de Juan, puede incomodar, puede ponernos incómodos a aquellos que tenemos la idea o que tienen la idea de un Jesús con cara dulzona, siempre sonriente y condescendiente, como aquel que deja pasar todo. Jesus made the pilgrims to the temple prescribed by law. He recognized the temple as a house of prayer and protested strongly against its desecration. Today's the same described, and the gospel can discomfort those who have the idea of a Jesus with a sweet face, always smiling and being nice. I like the sermon that kids. Me gustó el sermón de Clay hoy today. It's very interesting. La realidad es que el templo había dejado de ser el lugar de encuentro con Dios. Había dejado de ser el lugar de celebración y de reafirmación de los grandes actos salvadores de Dios para convertirse en un mercado. De hecho, el templo tenía 2 atrios enormes, big atriums, enormes atrios. En el primer atrio se permitía el ingreso de cualquier persona, sin importar religión, raza, procedencia, no importa de dónde vinieran. Y era el lugar favorito de los rabinos para enseñar sobre la ley. Es en este lugar donde Jesús expulsa a los mercaderes y hace un látigo para sacarlos de ida vuelta a las mesas. El segundo atrio estaba restringido a los turistas y a los paganos bajo pena de muerte. Hechos capítulo 21, versículo 28 dice que no se podía entrar ahí porque podían ser acusados. El segundo atrio estaba dividido en 3 espacios. El primer espacio era el espacio
que se le llamaba el atrio de las mujeres. Las mujeres hasta ahí podían llegar, no más. Después se subía a otros peldaños para llegar al segundo atrio de Israel o de los hombres. Y luego, tras subir otros peldaños, se llegaba al atrio más alto, que era el lugar donde solo tenían acceso los sacerdotes. The reality is that the temple had ceased to be the place of encounter with God and of celebration and reaffirmation of the great saving act of God, to become a market. In fact, the temple had two huge atriums, very big. And the first atrium, anyone was allowed to enter, regardless of religion, race, or status. Favorite place of the rabbis to teach about the law. It is in this place where Jesus expelled the merchants. The second court was restricted from tourists and pagans under pain of death. Acts chapter 21, verse 28. This place was divided into three spaces. The first was the garments atrium. Then a few steps were climbed to reach the second was the Israel or men's atrium. And the other steps to access the third atrium, that of the priest. Durante las fiestas de Jerusalén, Jerusalén recibía a miles de peregrinos venidos de todas las partes del mundo para celebrar, para ofrecer sacrificios y cumplir promesas. La ciudad, que normalmente contaba con 50,000 habitantes, podía llegar hasta 180,000. That's crazy, a lot of people. Mucha gente. Llegaban para los sacrificios, se compraban animales puros, sin defectos, hasta 10 veces arriba del valor. La moneda usada en el templo para las ofrendas era diferente a la moneda de Roma. Era una moneda de bronce y tenía que pagarse el 12% del valor por el valor de cambio. Imagínese un espectacular negocio del cual los propietarios eran los sacerdotes. During the festival, Jerusalem received thousands of pilgrims from all over the world to celebrate, offer sacrifices, and fulfill promises. The city, which normally had 50,000 inhabitants, could reach up 180,000 inhabitants only for that day. It's crazy. It's a lot of people. The people coming for the sacrifice, and they need to buy pure animals. Pure animals without defects were bought up to 10 times their value, their normal value. Can you believe that? It's crazy. The currency used in the temple for the offering was bronze, not permit the Roman coins. And had to be paid more than 12% for the exchange value. Imagine a spectacular business owned by the priest. Así que es comprensible, cuando leemos esto, entendemos la reacción de Cristo.
Es comprensible que Jesús se sintiera profundamente enfadado por lo que sucedía en el templo. Era una auténtica manipulación de Dios y su voluntad. Era un centro de explotación, especialmente para los más pobres. So it's understandable that Jesus was deeply angry. What was happening in the temple was an authentic manipulation and exploitation of the poor people, and manipulation of God and His will. La propuesta de Jesús, de Jesus' proposal. La propuesta de Jesús parte de un Dios de la vida. Un Dios en medio de la vida. Un Dios con nosotros. Jesús le dijo a la samaritana que el culto a Dios debe ser en espíritu y en verdad. Jesús quiere con su propuesta que convirtamos en sagrados los momentos de la vida. Qué lindo. Que convirtamos en sagrados los momentos de la vida. Nice. No los espacios. No son los espacios los sagrados. Que nuestro culto y nuestro estilo de vida no sean contradictorios, sino una expresión de lugar a nuestras preocupaciones y a nuestros sueños. Jesus' proposal starts from a God of life, a God in the midst of life, a God with us. Jesus told the Samaritan woman, remember? The worship of God must be in His spirit and truth. In His spirit and truth. Jesus wants, with His proposal, that we make life's moments sacred. It's the moment sacred. This is mostly important for us. No spices. That our worship and our lifestyle are not contradictory, but rather an expression that gives rise to our concern and our dreams. Para Jesús, el ser humano, hombres y mujeres, todos y todas, somos el templo y la morada de Dios. No hay personas ni lugares más sagrados que otros, ni más condiciones para encontrarnos con Él. This is very important Esto es muy importante en este tiempo de pandemia. Entender que nos dimos cuenta que Dios no estaba en los templos, sino en nuestras vidas. For Jesus, the human being, men and women, are the temple and the dwelling place of God. There are no people or places more sacred than others. This is very important to understand this in this pandemic time. God is not in the temple. Dios no está en las iglesias. We are the temple of God, our lives. There are no people more sacred than others. We need to understand that. No more conditions to meet with Him.
A Dios no se le manipula, ni se le compra. Ni se le compra con ofrendas o sacrificios rituales. Dios no está en venta. God is not for sale. El amor de Dios es incondicional. Yo no tengo nada que ofrecer a Dios, porque todo me lo ha dado Él. Las cosas que tengo, my family, all, mi familia, todas son del Señor. Lo único que puedo ofrecerle en esta cuaresma es expresarle mi cariño, mi confianza y poner a disposición de Él y de la comunidad muchas de las cosas que he recibido. God is not manipulated, nor bought with ritual offerings or sacrifices. God is not for sale. God's love is unconditional. I have nothing to offer God. This is the reality. Because He has given me everything. The things I have are His. The only thing I can offer Him this land is to express my love and trust and make many of the things I have received available to Him and so that the community also. I need to finish because it's very late. In conclusion, quiero terminar porque es muy tarde. En conclusión, this is very important also. La actitud de Jesús ante la ley y ante el templo debe de llevarnos hoy a revisar nuestra espiritualidad, nuestro modo de relacionarnos con Dios, según todos los criterios de Jesús. The attitude of Jesus before the law and before the temple should lead us today to review our spirituality. This is very important in this time of Lent. Review our own spirituality, our way on relating to God according to all the criteria of Jesus Christ. This is palabra. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. This is word of God for the people of God. Thank you.